Nickelodeon, 2001. Un canal de dibujos animados para niños. Este episodio se emitió una sola vez en su forma original. Nunca más en el mismo orden. Nunca junto al capítulo con el que fue creado para emparejarse. No vamos a mostrarte todavía de qué trata. Primero hay que entender quién lo hizo, y por qué un canal infantil dejó que llegara a la pantalla. Para entender Dark Harvest hay que dejar de pensarlo como un capítulo aislado y raro dentro de una serie infantil. Hay que entender primero quién es la persona que lo escribió, porque nada de lo que ocurre ahí es casualidad. Antes de trabajar para Nickelodeon, Jonen Vázquez ya tenía una carrera consolidada en el cómic independiente, específicamente en el circuito de historietas para adultos distribuidas por editoriales como Slave Labor Graphics. Su obra más conocida antes de Theme es un cómic protagonizado por un asesino en serie, con violencia gráfica explícita, torturas prolongadas y una estética deliberadamente perturbadora. No es un antecedente menor, es la base estética y narrativa directa de la que surge después Invasor Sim. Formas alargadas, ojos desproporcionados, sombras duras, paletas de color que oscilan entre lo saturado y lo enfermizo. Esta estética no se filtró por accidente en Sim. Es la firma visual del mismo autor, aplicada ahora a un formato infantil. Nickelodeon no contrató a alguien que después se salió de control. Contrató, con pleno conocimiento de su trabajo previo, a un autor cuya especialidad era precisamente el horror corporal y psicológico. La pregunta interesante no es cómo se les escapó esto, sino qué esperaban que pasara. Cuando entendemos quién es Jonen Vázquez, Dark Harvest deja de ser una anomalía. Se convierte en la consecuencia lógica de una decisión editorial tomada mucho antes de que se escribiera el primer guión. Invasor Sim nació en un momento muy específico de la televisión infantil estadounidense, y ese contexto también explica por qué un capítulo así pudo pasar. A finales de los 90 y principios de los 2000, Nickelodeon ya había demostrado con series como Ren y Stimpy que el humor grotesco y corporal podía funcionar comercialmente en horario infantil. Eso abrió una puerta editorial que antes no existía. Cartoon Network y Nickelodeon competían por diferenciarse con contenido para niños grandes, adolescentes y preadolescentes que ya no se conformaban con humor inofensivo. Sim se diseñó, desde el inicio, para ese público de frontera. Vázquez tuvo, durante buena parte de la producción, un nivel de control creativo poco común para un show de este tipo. Eligió el equipo de animación, insistió en mantener elementos visualmente agresivos, como el abrigo de Dick, señalado internamente por parecerse a la vestimenta asociada al tiroteo de Columbine, que finalmente se mantuvo por insistencia del propio Vázquez. Desde los primeros episodios hubo tensión entre el equipo creativo y los estándares de Nickelodeon. Escenas recortadas por sangre, chistes reescritos, referencias culturales sensibles modificadas. Esto demuestra que sí existía un filtro editorial, pero ese filtro dejó pasar Dark Harvest casi intacto. Antes de llegar al capítulo en sí, vale la pena mirar cómo la serie ya venía construyendo, episodio a episodio, un vocabulario visual y narrativo de incomodidad. Ya en los primeros episodios, los personajes secundarios sufren transformaciones corporales grotescas jugadas como gag visual. Piel que se derrite, extremidades que cambian de forma, texturas orgánicas exageradas. La maestra Miss Bitters es el ejemplo más claro. Una figura de autoridad escolar que trata el sufrimiento de los estudiantes con total apatía, normalizando el maltrato institucional como parte del humor de la serie. La serie usa el humor absurdo para hacer pasable el horror, pero no lo elimina, lo envuelve. Dark Harvest es distinto precisamente porque, en sus momentos clave, retira ese amortiguador y deja el horror desnudo. En episodios como Parent Teacher Night of Best Friend, el horror está presente pero permanece en el terreno de lo absurdo. Dark Harvest cruza una línea distinta. El horror deja de sentirse cómico incluso cuando técnicamente sigue habiendo chistes. Vamos ahora al episodio en sí, con el detalle suficiente para entender por qué genera la reacción que genera. Sim descubre un método que le parece perfecto para avanzar en su misión de conquista: reemplazar los órganos internos de los humanos por objetos cotidianos, sin que ellos lo sepan, para así evitar que descubran que él no tiene órganos como un ser humano normal.
CIM organiza, dentro del entorno escolar, algo que se presenta ante los estudiantes como un procedimiento médico o una actividad educativa. La ambigüedad es intencional. Nunca se les explica con claridad qué va a pasar, y ellos tampoco preguntan demasiado, reflejo de lo poco que los niños cuestionan a una figura que se presenta con autoridad. Uno por uno, los estudiantes pasan por el proceso. CIM extrae órganos reales y los sustituye por objetos. Un reloj en lugar de un corazón, una esponja en lugar de un pulmón, piezas mecánicas en lugar de un estómago. La animación no se detiene en detalles gráficos explícitos de la extracción en sí, el horror se construye por sugerencia, no por gore literal. Los niños siguen funcionando. Caminan, hablan, responden preguntas en clase, se comportan con total normalidad. No hay ningún indicio visible de que ya no tienen los órganos que deberían tener. La vida escolar continúa exactamente igual. Empiezan a aparecer señales menores, casi cómicas en apariencia, de que algo no funciona como debería, sonidos extraños provenientes de los cuerpos de los niños, comportamientos ligeramente fuera de lugar. Estas señales se presentan con el mismo tono ligero que el resto de la serie, lo cual intensifica la disonancia. El espectador sabe lo que hay debajo, los personajes no. El capítulo no ofrece una cura, una revelación pública ni una restitución de los órganos originales. No hay una escena final que arregle lo ocurrido de forma satisfactoria para el espectador. La vida sigue, con los niños funcionando con partes que no son las suyas, y esa falta de cierre es, en sí misma, parte del diseño del horror. A diferencia de una amputación violenta o un ataque explícito, la sustitución de órganos ocurre sin resistencia, sin dolor visible, sin ningún tipo de señal de alarma perceptible desde fuera. Es un horror emparentado con el concepto del doppelganger, algo que parece exactamente igual mientras que, por dentro, ya no lo es. El concepto de un Canny Valley suele aplicarse a rostros o figuras casi humanas. Aquí se aplica al funcionamiento interno del cuerpo. Los niños se ven, se mueven y hablan como siempre, pero el espectador sabe que su interior ha sido vaciado y rellenado con objetos sin vida. Los estudiantes aceptan el procedimiento sin comprender lo que están perdiendo. Es una forma de manipulación disfrazada de participación voluntaria, un mecanismo que resulta especialmente incómodo porque ocurre entre menores y una figura de autoridad. El procedimiento ocurre en la escuela, un lugar que institucionalmente se supone seguro. Este quiebre de la expectativa de protección añade una capa de incomodidad adicional, independiente del contenido gráfico del capítulo. Sin proponérselo explícitamente, el capítulo plantea una pregunta incómoda sobre identidad. Si las partes de un cuerpo pueden reemplazarse sin que nadie lo note y la persona sigue funcionando igual, ¿qué es exactamente lo que nos hace ser quienes somos? El capítulo no responde esta pregunta, la deja flotando, sin resolverla, lo cual intensifica la sensación de desasosiego. A diferencia de otros episodios donde el humor absurdo funciona como colchón, aquí el humor convive con la premisa sin suavizarla del todo. El espectador ríe y se incomoda casi al mismo tiempo, y esa disonancia es, para muchos analistas, la razón principal por la que el capítulo se recuerda con tanta intensidad. A lo largo de Invasor Sim hubo múltiples casos de contenido modificado por decisión del canal. Escenas de sangre eliminadas, referencias culturales ajustadas para evitar ofender a audiencias específicas, títulos de episodios cambiados por resultar demasiado explícitos. Dark Harvest estaba originalmente programado para emitirse junto a otro episodio considerado también perturbador. La producción decidió separarlos por considerar que, juntos, resultaban demasiado retorcidos para una sola emisión. Esto demuestra que sí hubo un cálculo editorial consciente sobre el nivel de oscuridad tolerable. A pesar de estos ajustes, la premisa central del capítulo, la sustitución de órganos infantiles sin consentimiento informado, se mantuvo intacta. Esto sugiere que el criterio editorial de la época distinguía entre violencia gráfica explícita, que sí se recortaba, y horror conceptual o psicológico, que se toleraba con mayor margen. A principios de los 2000, los estándares de contenido infantil en cable no eran uniformes ni estaban tan formalizados como lo están hoy. Existía un margen de interpretación mucho más amplio sobre qué se consideraba aceptable para audiencias jóvenes, especialmente en cable frente a broadcast.
En 2005, un asesino real, condenado por un homicidio ocurrido en California, mencionó este episodio al hablar sobre su fascinación con la extracción de órganos. Esa mención bastó para que buena parte de la cobertura mediática estableciera un vínculo directo, y profundamente simplista, entre un programa de dibujos animados y un crimen real. La mención del capítulo surgió en el contexto de la cobertura del caso, no como una explicación causal establecida por investigadores o por evidencia forense. Los medios amplificaron esa mención porque ofrecía una narrativa más llamativa que la complejidad real del caso. Este tipo de vínculo simplista entre un producto cultural y un acto de violencia real no es nuevo ni exclusivo de Invasor Sim. El mismo patrón se repite históricamente con cómics en los años 50, con música heavy metal en los 80, con videojuegos violentos en los 90 y 2000, y con series animadas para adultos en distintos momentos. La estructura del pánico es casi siempre idéntica. Un caso trágico real, una pieza cultural fácil de señalar, y una cobertura mediática que prioriza la narrativa simple sobre el análisis riguroso. El consenso entre especialistas en criminología y psicología forense es que atribuir un acto violento a una única pieza de entretenimiento ignora la enorme cantidad de factores individuales, sociales y psicológicos que realmente intervienen en un caso de este tipo. Un capítulo de televisión puede ser mencionado por un individuo sin que eso implique una relación causal. Este tipo de cobertura no solo distorsiona la comprensión pública de casos criminales complejos, también desvía la atención de preguntas más difíciles y más relevantes sobre las verdaderas causas de la violencia, sustituyéndolas por una explicación cómoda y fácil de titular. Una historia donde esto fue tan oscuro que lo prohibieron es mucho más compartible que una donde esto generó cierta controversia editorial menor. El algoritmo de las plataformas, y la curiosidad humana en general, premian la versión más dramática. Fenómenos similares han ocurrido con episodios de otras series, el episodio de Pokémon asociado a convulsiones, ciertos episodios de Ed, Edd n Eddy, leyendas sobre Bob Esponja. En casi todos los casos, la realidad documentada es más matizada que el mito que circula. Dark Harvest fue un caldo de cultivo perfecto. La combinación de una premisa genuinamente perturbadora, un caso criminal real asociado, y la ausencia de reemisiones frecuentes del capítulo en años posteriores, creó las condiciones ideales para que el mito del capítulo que canceló la serie se consolidara como verdad popular. El caso Dileski se hizo público en 2005. La cancelación de la serie ocurrió en 2006, un año después, lo cual ya debilita la narrativa de causa-efecto inmediata que suele repetirse. La serie terminó sin un cierre narrativo planeado, dejando tramas abiertas, un patrón común en cancelaciones motivadas por decisiones administrativas y de rating, no por controversias puntuales de contenido. Dark Harvest no es memorable por ser el capítulo más violento de la televisión infantil de su época. Ni siquiera es, técnicamente, el más gráfico. Es memorable porque encontró una forma de inquietar sin necesidad de mostrarlo todo, apoyándose en una premisa que toca algo mucho más profundo que el gore. La idea de que podemos dejar de ser exactamente quienes éramos sin que nadie, ni siquiera nosotros mismos, lo note. Y esa, quizás, es la lección incómoda que deja un capítulo de 11 minutos y 30 segundos hecho, en teoría, para niños. Que el terror más efectivo casi nunca es el que se ve. Es el que se intuye debajo de la piel. Espero se hayan quedado hasta el final del video, un saludo para todos y espero verlos en un próximo video. Chao.